Cordial saludo a todos. Hoy vengo a hablar sobre la pedagogía crítica por Paulo Freire. Mi nombre es Cristian Camilo Lozano Aguirre, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, del curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía, dirigido por la tutora Laura Giselle Sáenz. Los temas a abordar son: ¿qué es la pedagogía crítica? ¿Quién fue Paulo Freire? Pedagogía de Paulo Freire. Características de la pedagogía crítica y la metodología. Ok, iniciemos. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica, praxis, en la cual los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Bien, ahora hablemos de quién fue Paulo Freire. Fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del Oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Freire impulsó su propio método de alfabetización, el cual influyó las renovaciones pedagógicas que tuvieron lugar en América Latina, África y Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Su propuesta consistió en la promoción de una educación humanista y la transformación total de la sociedad a través de la liberación del individuo y el desarrollo de su conciencia crítica. Pedagogía de Paulo Freire. Apoyado en los principios de diálogo e independencia, el método freiriano se opone al sistema unidireccional de educación, concebido como un instrumento de opresión, y propone el establecimiento de un nuevo vínculo entre profesores y sus alumnos. De acuerdo con lo expuesto en su libro Pedagogía del Oprimido en 1968, existen dos tipos de educación, la domesticadora y libertadora, las cuales se contraponen de forma directa. La primera, también llamada educación bancaria, posiciona al docente como figura central del proceso de enseñanza. Bajo esta lógica, el educador posee el monopolio del conocimiento y es responsable de imponer el saber al educando. En tanto estos últimos optan una posición pasiva y se limitan a practicar la memorización mecánica como método de estudio. El educador es el que sabe, los educandos los que no saben. El educador es el que piensa, los educandos los objetivos pensados. El educador es el que habla, los educandos los que escuchan dócilmente, señaló Freire al respecto. La segunda, también conocida como educación problematizadora, fue elaborada por Freire como una alternativa a la primera, con el cometido de eliminar la dicotomía entre educadores y educandos, destruir la pasividad de estos últimos y estimularlos a transformar su realidad. En este contexto, el diálogo cobra una gran importancia, ya que funciona como instrumento de liberación y construcción de la conciencia crítica de los alumnos, transformándolos en creadores y sujetos de su propia historia. Características de la pedagogía crítica. Su característica principal no es la crítica cerrada del sistema escolar existente y la pretensión de sustituirlo, sino partir de esa institución educativa para transformarla desde adentro, mediante la implementación, consensual o acordada, de propuestas viables que le permitan cumplir su papel central en el desarrollo humano. Su lema principal es enseñar a aprender. Su objetivo no es la asimilación eficiente de determinados conocimientos por parte de los alumnos, sino la formación de intelectuales y profesionales con autonomía creativa, capaces de diagnosticar problemas y de plantear alternativas construyendo consensos de manera dialógica, en interacción con los agentes del medio. A diferencia de las pedagogías que mantienen la jerarquía entre maestro y alumnos y de las que, en el otro extremo, plantea una horizontalidad total, una pedagogía crítica debe ver las relaciones maestro-alumno como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano, pero considerando al maestro mismo como parte de ese capital, necesitado de aprender y desarrollarse en su relación con los alumnos.
Palabras de Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Metodología. El método de enseñanza de la alfabetización que propone Paulo Freire comprende tres fases. La primera, denominada estudiar el contexto, consiste en determinar y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los educandos. La segunda consiste en seleccionar palabras generadoras o generativas de entre el vocabulario descubierto, es decir, aquellas que poseen mayor contenido emocional y que además son capaces de generar otras. La tercera, el proceso real de alfabetización, abarca tres subfases. En primer lugar, las sesiones de motivación, que tienen el propósito de estimular debates entre los educandos acerca de las situaciones y problemáticas que atraviesan. Luego, el desarrollo de materiales de aprendizaje, como por ejemplo láminas y diapositivas que descompongan las palabras generadoras en sílabas o ilustren situaciones donde éstas intervengan. Y por último, la decodificación, que consiste en que los educandos promuevan nuevas combinaciones a partir de las palabras generadoras y estudian la relación entre estas y la realidad que significan. Conclusión. La pedagogía crítica se basa en generar conciencia crítica en el estudiando, lo cual requiere un entendimiento profundo de su entorno tanto personal, social, económico y o cultural. Esto abre puertas a una forma de educación donde tanto el maestro y el alumno aprenden uno del otro, y por consecuencia a la interacción permanente alumno-maestro se genere la necesidad de que el estudiante sea partícipe de su propio proceso enseñanza-aprendizaje y logre transformarse a sí mismo en un agente de cambio. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas con las cuales realicé todo este trabajo. Por último, y no siendo menos importante, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un excelente día. Adiós.